Bienvenidos a Hablando de Invertir, el nuevo podcast de referentes de inversión. Donde, como siempre, trataremos de aproximar a la comunidad inversora y al público en general pues nuestra visión y nuestras opiniones. Hoy un tema especialmente relevante y especialmente interesante, en mi opinión, que es la inversión en los mercados emergentes y más concretamente en los mercados asiáticos. Para acometer esta temática tengo el gran placer de contar con Álvaro Soldevilla, un colega y también, si me lo permites, Álvaro, un amigo y un auténtico conocedor de esta temática. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Placer estar aquí contigo. No sé si lo sabes, si no lo sabes, te lo digo, siempre comenzamos de una forma bastante directa, con 3 preguntas para que pues el público te ubique un poco y llegue a saber un poquito más de ti. Y la primera, cortita y al pie, una palabra que te defina como inversor. Siempre cautela. Y al mismo tiempo, creo que es importante en el mundo de la inversión mantener siempre un alto grado de curiosidad. Curioso y cauteloso. Fenomenal. ¿Alguna figura, algún referente, valga la redundancia? En nuestro día a día estamos siempre relacionándonos principalmente con clientes que al mismo tiempo son emprendedores o empresarios que han sacado adelante proyectos con un alto grado de innovación, con mucho esfuerzo. Y al final creo que para nosotros las referencias están principalmente ahí. ¿Hay alguna lectura o alguna pieza, algún libro que te haya impactado especialmente? Padre rico, padre pobre, que es un planteamiento muy sencillo, fácil de leer, sobre cómo gestionar correctamente las finanzas personales. Pero te voy a decir una cosa, sinceramente, estos últimos días, para estar a la altura en esta conversación que voy a tener contigo, estoy leyendo un libro que es La ruta de la seda, historia de un viaje. Cuenta cómo este fenómeno de la ruta de la seda, esta comunicación entre Oriente y Occidente, ha estado en nuestros orígenes y está sin duda en nuestro destino. Álvaro, tú y yo somos parte de una misma generación, tenemos una edad similar y seguramente en nuestros inicios de nuestras carreras fuimos los primeros que realmente contemplamos los mercados emergentes como una parte integral de nuestra estrategia, de nuestra gestión. Yo recuerdo cuando empezaba, y tú también, que incluso teníamos un acrónimo que eran los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, y entonces era como una cosa muy nicho, ¿no? Era como algo que empezabas a ver, a introducir, y tengo la sensación de que desde entonces hemos avanzado mucho. ¿Compartes esta opinión? Sin duda, yo creo que lo consideramos como un bloque único y a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que las dinámicas son tremendamente diversas, que cada vez han ganado más importancia. Se habla mucho de que los países emergentes, o al menos la Asia emergente, está contribuyendo en prácticamente 2/3 del crecimiento mundial. En términos de magnitud económica, sin duda cada vez son más importantes. Por otro lado, lo que hay que ver es qué importancia tiene realmente los emergentes y Asia en general desde el punto de vista de inversión, en cuanto a qué peso tiene los emergentes asiáticos, por ejemplo, en los índices, en general, en el mercado y en las bolsas. Y luego, por introducir un concepto, la inversión emergente, llamémoslo así, oculta. Es decir, cuántas compañías desarrolladas o con sede en países desarrollados también han hecho esta evolución. Es decir, incluso invertir en las grandes multinacionales europeas, americanas, desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Y no solo de la cuenta de resultados, sino de su propio objetivo, de la propia forma de cómo ellos ven el negocio durante estos últimos 20 años, también hay una introducción muchísimo mayor de estas dinámicas económicas en los mercados desarrollados. O cuántas de las principales compañías, los principales jugadores globales provienen de emergentes. Hablábamos mucho de los 7 magníficos, que son principalmente americanos, pero por otro lado tenemos referencias a nivel empresarial también en el Asia emergente de todos conocidos, ya sea un Samsung, ya sea un Taiwan Semiconductors. O sea que hay realmente referencias y jugadores líderes que provienen y que están localizados en los países emergentes. Llevamos muchos años donde las principales generaciones de fortunas y, por tanto, del crecimiento de esa comunidad inversora
también de hecho están no solo originadas por gentes y por familias que son pertenecientes de los países emergentes y de Asia, sino que es que además su sede de inversión, donde toman las decisiones y donde gestionan, es en Asia, con lo cual no estamos hablando de compañías ni estamos hablando de sectores, estamos hablando de que realmente la riqueza y la ejecución de esa riqueza se produce en los países emergentes. ¿Podemos dar la espalda a eso? No podemos. Pero también, Alejandro, no nos confundamos que hablamos mucho de emergentes, de Asia, pero no podemos despreciar también el caso de Japón, que como economía desarrollada en la región, últimamente hablamos cada vez más de ellos, y creo que también es importante tenerlo en el foco, porque creo que la situación está cambiando significativamente con respecto a las últimas décadas. Hemos hablado durante por lo menos una década de la japonización de la economía europea como un ejemplo claro de lo que no tenía que ocurrir, ¿no? Una economía que cae en una espiral primero de sobrevaloración de determinados activos, seguramente hiperfinanciarización, envejecimiento de la población, caída de la productividad, un montón de asuntos que hace que Japón, hablemos de una década perdida, y que justo ahora estemos viendo cómo se alcanzan de nuevo los máximos en las bolsas japonesas, máximos muy históricos, porque estamos hablando de hace 35 años. Hace 35 Tú decías años. antes, cuando te referías cuando empezábamos a trabajar. Pues yo en este sentido te puedo contar una anécdota, y es que cuando yo, a los muy pocos meses de empezar a trabajar, me tuve que hacer cargo, pues prácticamente me vino dado, por supuesto sin elegirlo, me tuve que hacer cargo de la gestión de carteras de renta variable japonesa. Como podrás comprender, un reto realmente complicado, sobre todo para un joven prácticamente recién licenciado, y en un momento como era en esos tiempos, los inicios del año 2000, ¿no? La verdad es que también algo frustrante. Hablamos de la década perdida, pero no ha sido una década, han sido prácticamente 4 décadas. Y parecía que los inversores habían tirado la toalla en Japón. Japón estaba en un círculo vicioso de deflación del que era prácticamente imposible salir. Japón es un muy buen ejemplo de cómo la evolución de las dinámicas económicas en los últimos tiempos afecta de una manera completamente distinta en función de cuál sea la estructura de esa economía. Cuando hemos sufrido ese endurecimiento monetario y esa ralentización del crecimiento en Estados Unidos y Europa, en cambio, este movimiento de incremento de los precios ha sido precisamente el catalizador para que empecemos a ver Japón con otra perspectiva. Y de hecho, pues como tú decías, las bolsas japonesas han recuperado los niveles que habían perdido hace prácticamente 35 años. Y por ponerlo en contexto, Japón, que es seguramente ese gran desconocido o ese gran ausente para las carteras de inversión, por lo menos de los inversores con los que tratamos, estamos hablando del tercer mayor mercado de renta variable mundial por volumen. Estados Unidos, China, y luego tenemos a Japón, prácticamente doblando a otras como Francia, como Alemania. ¿Podemos seguir permitiéndonos dar la espalda a esta realidad? Tenemos que siempre mantener un ojo en Oriente, precisamente para las oportunidades que pudieran surgir ahí, ¿no? Podías... Pequeño desafío, Álvaro. ¿Podías contarnos en muy poquitas palabras qué pasaba antes, que ya no pasa más, o qué está pasando ahora? Es decir, ¿por qué esta transición en un año de algo intocable o incluso inconsiderable para muchos inversores a la gran estrella? De forma muy simplista, han pasado muchas cosas, pero de forma muy simplista lo que ha ocurrido ha sido que se ha despertado un consumidor doméstico, un consumidor interno que estaba dormido en un larguísimo letargo. En una situación de deflación continua, el incentivo de consumo del consumidor interno japonés era prácticamente nulo. Eso hacía que nos encontráramos con una situación de consumo interno de una sociedad muy envejecida, donde no veías visos de ningún tipo de recuperación. En el momento en que hemos empezado a ver esa recuperación de los precios, esa pérdida del poder adquisitivo del consumidor, eso ha sido lo que le ha hecho despertar y empezar a romper ese círculo, y como digo, entre muchas otras cosas, de algunas medidas de estímulo, pues hace que la perspectiva ahora sea mucho más
mucho más optimista. Pues vámonos a la otra cara de la moneda, de una economía que se ha tirado décadas dándonos disgustos y que últimamente nos da muchas alegrías, al otro lado del río, ¿no? Una economía que llevaba décadas dándonos alegría tras alegría tras alegría y que, sin embargo, en los últimos 2-3 años parece que es la que está, pues por lo menos a la comunidad inversora, dando algún que otro disgustillo, que es China. Al revés, te replanteo la pregunta, ¿qué estaba pasando en China para tener esas décadas de crecimiento tan espectacular, donde hablar de China creciendo al 8 o al 9% casi suponía una mala noticia, ahora, ¿no? Con 2 o 3 años en los que es difícil haber ganado dinero en esas bolsas? Sí, efectivamente. Además, ha coincidido en el tiempo pues, con factores como, por supuesto, algo que nos ha afectado a todos, como ha sido el COVID, pero en cualquier caso nos encontramos con una economía creciendo a un ritmo de crecimiento muy extraordinariamente alto y que después de muchos años manteniendo estos ritmos ha tenido que repensarse e intentar girar su estructura económica para mantener crecimientos razonables. Cuando ya había algunos aspectos de su economía que estaban ya de alguna manera superados o excesivamente explotados, pues la propia economía y las propias autoridades chinas han tenido que replantearse cuáles pueden ser esas palancas, ¿no? Teníamos sobre todo un crecimiento basado en la inversión, como decía, de producción. Hay ejemplos claros, como puede ser la capacidad de producción de energías renovables, en el caso de la economía de China, y por otro lado una palanca del crecimiento que no terminaba de contribuir con toda su capacidad, que era el consumo interno. El consumo interno y el consumo doméstico está muy condicionado por la confianza. Por la confianza que, en nuestro caso, lo podemos entender muy bien. En el momento en que tenemos o vemos el horizonte más despejado y tenemos más visibilidad con respecto a qué es lo que nos puede deparar el futuro, eso nos anima a invertir. Eso es la circunstancia opuesta a lo que ha ocurrido en China, ¿no? Una situación de una política fallida de COVID-0, toda la situación de inestabilidad en el sector inmobiliario ha generado una desconfianza del consumidor interno que no acaba de despertar, ¿no? Por lo menos a mí, y si me quito el último año y medio post-pandemia, en China, oí hablar fundamentalmente de tres cosas. El consumo y toda esa incorporación de cada vez más trabajadores a la clase media, la segunda, el sector inmobiliario, y el tercero, la innovación tecnológica y el sector tecnológico chino, que ahora suena raro, pero hace 5 o 6 años rivalizaba incluso en valoración con las grandes tecnológicas americanas. ¿Nos das una pinceladita sobre cada una de las tres? El consumo ya lo has hecho, pero sobre inmobiliario y sobre tecnología. En cuestión de inmobiliario, yo creo que ahí donde la atención la tenemos que seguir poniendo en las medidas que pueda implementar las autoridades chinas, precisamente para generar más confianza y para romper ese lastre o esa presión que hay ligada a la confianza del consumidor, precisamente por la crisis que hay en torno al sector inmobiliario. Cuanto a la tecnología en su conjunto y viéndolo en un sentido más amplio, ahí es donde vemos que China sigue manteniendo un nivel de dinamismo extraordinario. La inversión en tecnología en general, no ligada simplemente al propio sector de tecnología, también ligada a, por ejemplo, el sector salud, el sector de, como decíamos antes, de energías renovables, está creciendo a unos ritmos que superan el 10% año a año. Esto hace que, por ejemplo, volviendo a las energías renovables, hace que China sea el contribuidor principal del crecimiento de generación en generación de energía renovable a nivel mundial. La capacidad de producción de componentes relacionados con energías renovables supera el doble de la demanda global. Tenemos elecciones americanas a finales de este año y no sabemos evidentemente quién ganará, pero Trump parece que puede tener sus opciones. ¿Ves ahí un riesgo? Sin duda. Yo creo que este año es un buen ejemplo en cuanto a que tenemos una agenda electoral enorme y que puede tener ángulos y aristas que pueden afectar, y especialmente en China. No olvidemos en cualquier caso que China puede verse afectado por este factor, pero ya en todo este movimiento de reestructuración de sus palancas de crecimiento ha hecho que, en términos de capitalización, los mercados chinos hayan perdido un importe equivalente a 7
billones, lo que los anglosajones hablan trillones, 7 billones... De los 12 ceros. Exactamente, 7 billones de capitalización bursátil desde sus máximos en el año 2021. Eso es todo el mercado japonés o 2 veces el francés, que es el mayor europeo, por ponerlo en contexto. O 5 veces toda la economía española. Desde el año 2021 hasta el día de hoy, China ha volatilizado un importe equivalente a 5 veces la economía española. Por lo tanto, creo que también hay que tener esa perspectiva. Efectivamente, en el horizonte hay riesgos, pero también vemos cómo estamos ahora mismo con un mercado razonablemente deprimido y que, por lo tanto, eso nos hace ser razonablemente optimistas. Y el tercer chico mayor, que es la India, seguramente la que ha estado más de moda, aparte de Japón, pero entre las emergentes sin duda la que ha estado más de moda en los últimos tiempos, las políticas de Modi, el crecimiento demográfico, ese crecimiento sostenido por encima del 6% y que todo parece indicar que se va a mantener. Sin embargo, una estructura económica y social increíblemente distinta compleja de China, increíblemente distinta de Japón. ¿Cómo lo ves? Como estabas diciendo, India es una economía muy compleja por muchos factores estructurales. Hablabas tú de la situación demográfica, la complejidad de su estructura social. Geopolíticamente es una situación muy delicada. Prácticamente están peleados con todos sus vecinos. Y por otro lado, lo que vemos es que viene arrastrando una fase de crecimiento extraordinaria. Ha duplicado su tamaño en su economía en los últimos 10 años, manteniendo también un crecimiento en su PIB per cápita, que es algo que es bastante destacable para una estructura social y para una demografía como es esta, ¿no? También este año tenemos elecciones en India, que podemos decir que van a ser las mayores elecciones en términos de número de votantes en la historia. Entonces, las dinámicas son muy positivas, sigue manteniendo retos y desafíos estructurales importantes. Seguramente sea la única genuinamente gran emergente. Posiblemente. Tiene que resolver un problema de déficit en las infraestructuras, tiene que gestionar ese cambio demográfico y ese crecimiento de la clase media para que, de hecho, sacarle un beneficio el máximo posible. Tiene una serie de retos y desafíos que en cualquier caso las perspectivas podemos decir que también son razonablemente positivas. Y eso sin olvidarnos de otros 3 o 4 nombres que podríamos decir de países que sumarían en algunos casos centenares de millones de habitantes, pues el caso de Indonesia, el caso de Malasia, el caso de Vietnam, el caso de Filipinas, con lo cual realmente Asia tiene un potencial enorme. Es fácil invertir en Asia, es decir, si le damos la espalda a ese mercado es porque no queremos o porque no podemos. Bueno, yo creo que no es fácil, nunca es fácil, y yo creo que los emergentes asiáticos añaden un grado de complejidad por la diversidad y por la diferencia que hay en las distintas economías. Lo hemos estado explicando ahora mismo, no tiene nada que ver una India con China. Y luego, por otro lado, también por la lejanía, por supuesto, por los problemas de acceso, pero eso no quita que podamos encontrar ahí oportunidades muy interesantes, precisamente por su naturaleza de economías y mercados emergentes. Y aquí te hablo de mi experiencia, la mía, particular como inversor. Yo, por lo menos, he tenido una cierta aproximación al mercado asiático como de bloque, ¿no? Hasta ahora a mí, y hablo de mí, me ha costado mucho llegar a hacer la inversión país, y no te digo ya la inversión sector, y no te digo ya la inversión en compañías o en bonos concretos, sino es de la manita de alguien con una capacidad de análisis no solo global, sino con presencia local muy importante. ¿Compartes esta opinión? Sin duda. ¿Y crees que hay evolución? ¿Crees que la generación que viene detrás nuestro va a mirar ya país a país o estamos todavía yo sinceramente, verdes? y te lo digo con toda franqueza, creo que hay que conocer las diferencias, hay que al menos tener la posibilidad de analizarlas, pero desde una perspectiva de inversor europeo, creo que la aproximación razonable, o al menos la primera aproximación razonable, es buscar la inversión en Asia como bloque.
Por supuesto, como digo, conociendo las diferencias. ¿Hasta qué punto son una entidad en sí misma o siguen siendo una inversión, una apuesta de riesgo con respecto al resto de mercados? Bueno, estarás de acuerdo conmigo. Yo creo, Alejandro, que dentro de este mundo global todo está interconectado. Pero por otro lado, lo que sí también podemos ver es que la evolución o el ritmo, las dinámicas de las distintas magnitudes económicas son muy diferentes. Aquí estamos prácticamente saliendo de esa fase de inflación al alza, cuando por el contrario en otras economías emergentes ya esa fase está muy superada. Estamos ya viendo la luz al final del túnel de subidas de tipos de interés, cuando otros bancos centrales de países emergentes ya hace tiempo que empezaron con unas políticas más laxas. Por lo tanto, por supuesto, estamos relacionados, pero la ventaja que nos pueden aportar, los beneficios que nos pueden aportar los emergentes, es precisamente esa descorrelación con respecto a algunas magnitudes que nos afectan directamente a nosotros en un sentido diferente. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias, súper interesante la charla, por lo menos por mi parte, y ahora vamos con el último apartado donde pues los suscritos nos envían alguna pregunta. Y la primera para ti, claramente, ¿por qué los occidentales no invierten o no invertimos en Asia? Bueno, creo que aquí hay razones puramente psicológicas o de esa cautela que hablábamos al principio, ¿no? De miedo, de desconocimiento, de lejanía, y eso hace que al final pues, centremos la inversión en los mercados más domésticos. Esto está cambiando, sin duda. Hace 25 años el inversor español que invertía en renta variable lo hacía mayoritariamente en los mercados españoles, y a medida que ha ido evolucionando el mercado y se ha ido profesionalizando, esa exposición es mucho más global. Estoy muy de acuerdo y fíjate, la segunda me la quedo yo, con tu permiso. ¿Se puede ser un inversor global sin invertir en Asia? Yo, fíjate, la pregunta no creo que es si se puede. Se puede todo. Basta con que no compres el fondo o la acción o lo que quieras. Pero bueno, sí se puede. La pregunta es si se debe. Y mi opinión es que no se debe. Creo que casi es un oxímoron. ¿Cómo vas a ser global si te olvidas de la mitad o del 60% del globo? No lo creo. Y hilando con tu primera respuesta, creo que cuando invertimos en lo que nos queda cerca es como una carrera de vallas donde yo empiezo saltando la tercera, ¿no? Si me dicen una marca de consumo que estoy utilizando todos los días, pues lo entiendo. Si me hablan de mercado inmobiliario que tengo pues mis propios activos inmobiliarios o lo estoy viendo todos los días en las noticias, pues lo entiendo. Cuando me voy a una economía que no sé ni lo que hacen ni las empresas que lo hacen, evidentemente no solo es un sesgo de identificación, es que además te lleva mucho más trabajo llegar a entender realmente lo que estás haciendo. Y tu cautela, Álvaro, lo que hace es que te sientas más cómodo con lo que ya tienes un cierto grado de conocimiento a priori. Pero creo que merece la pena hacer el esfuerzo o dejar que otros hagan el esfuerzo por ti. Tercera, en Asia hay países muy diferentes, con dinámicas de diferente signo. ¿Cuál debe ser la estrategia de inversión en Asia desde la perspectiva de un inversor europeo? Y creo que aquí nos están preguntando por oportunidades y también un poquito por riesgos. Sin duda, pero ahí hay que ponerle balance, precisamente lo que tú decías, oportunidades y riesgos. Creo que en el conjunto de Asia emergente tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado en nuestra conversación anterior, el dinamismo, el crecimiento, el desarrollo de algunas industrias, y eso son todo oportunidades que en muchos casos no nos ofrecen las economías desarrolladas. Por contra, tenemos el riesgo geopolítico, el riesgo político en sí mismo, tenemos el riesgo específico de las distintas economías, y por lo tanto eso hay que ponerlo en equilibrio. Y esto, más que una pregunta, Álvaro, es un guante que te he hecho yo y que admitiré que me lo tires de vuelta. Pero Álvaro, dime la verdad, ¿tú realmente te lo piensas igual a la hora de comprar un fondo americano que un fondo indio? ¿Te lo piensas más, te lo piensas menos, le das más vueltas, miras más, miras menos? Pues mira, te diré que aproximadamente me lo pienso 20 veces más. Por eso creo que es muy importante cuando haces una aproximación
a economías o mercados más lejanos, hacerlo siempre de la mano de especialistas, por eso me refiero a, por ejemplo, fondos de inversión, que precisamente tienen los pies en la tierra, tienen los pies están basados con base local y que tienen un conocimiento más profundo. Álvaro, qué decirte, muchísimas gracias por este tiempo, que creo que ha sido una charla y una conversación súper interesante. Ha sido un placer contar contigo y con tu conocimiento. Muchas gracias, Álvaro. Referentes de inversión. Descubre más contenido en referentesdeinversión.es.